Hola, buenas tardes. Mi nombre es Obeida María Urrego. eh, soy de Tecnología en Farmacia, la Universidad Abierta y a Distancia. En esta exposición vengo a comentarles todo lo aprendido que adquirí en el- en- en la materia de Introducción a la Regencia de Farmacia. Entonces, primeramente, vamos a entrar a conocer cuáles fueron los pasos de la evolución de la farmacia. Pues primeramente se llegó a conocer que primero fue el yerbatero mágico, el que en ese tiempo pues se le decía al, al yerbatero, valga la redundancia, que con sus cositas y con sus ramitas pues él eh, sanaba alguna de otras dolencias que tenían las personas en aquel tiempo. Después pasamos al médico botánico, que ya él pues ya se empezó a especializar y a empezar a trabajar con el cuento de las plantas y a irse más a profundidad. De ahí ya con química y bioquímica, de ahí pasamos a la industria farmacéutica y de ahí a la biotecnología genética. Y pues en base de toda esa historia, pues vamos a conocer un poco sobre qué son los medicamentos, ¿no? Pero primeramente vamos a preguntar, o sea, primero nos preguntaríamos qué es una droga. Entonces nos damos a la respuesta de que droga es un agente químico, es un agente químico biológicamente activo. Entonces, como la droga es un agente químico biológicamente activo, entonces no podemos decir de que la droga es el mismo medicamento porque no serían iguales. Entonces, una cosa es droga y otra cosa es medicamento. Entonces, ¿qué es el medicamento? Pues el medicamento es la unión entre el medicamento es la unión entre fármaco y excipientes. Esto lo que hace es, al unirse en esas dos, pues se forma lo que llamamos medicamento. Entonces, ¿por qué fármaco? Porque fármaco es la que tiene la presentación farmacológica y la concentración que se va a adquirir para ese medicamento. Entonces, cuando ya lo llamamos medicamento es porque ya tenemos tanto la dosis que se va a poner en ese medicamento, el miligramaje, pues por decirlo así, y la manera o la vía de administración por la que se va a adquirir el medicamento, ya sea oral, intramuscular, parental, bueno, tópicamente, bueno. Pero entonces decimos que el medicamento viene con unos excipientes, ¿no? Entonces, ¿qué son los excipientes? Los excipientes son el sabor, el color, el olor y la forma. Pero los excipientes no le ponen, ni le quitan, ni le restan, ni le suman al medicamento. Es simplemente mmm, el que le va a dar, valga la redundancia, solamente la formita o el saborcito, pero no afecta la acción del medicamento. Entonces, sabemos que la, que la regencia va tendida de la mano con la farmacología, ¿no? Entonces, ¿qué es la farmacología? Entonces, dentro de la rama de la farmacología sabemos que hay varios factores que la acompañan o varias ramas que la acompañan, como lo sabemos que es la farmacocinética, la farmacodinamia, la farmacovigilancia eh, y la fisiología del funcionamiento, ¿no? Entonces sabemos que la farmacología, que la farmacocinética es la que ayuda, por la que vemos el movimiento del medicamento. Entonces, ¿cómo va a ser el movimiento del medicamento dentro del cuerpo? Sabemos, la farmacodinamia es cómo actúa el medicamento dentro del cuerpo. Y, cómo actúa el medicamento dentro del cuerpo, o sea, cómo llega al intestino, cómo se va llegando al, al hígado, a los riñones y cómo se excreta. La fisiología es el funcionamiento de cada órgano en contacto con el fármaco. Bueno, ya como sabemos, entonces la farmacología es una ciencia interdisciplinaria, ¿no? Entonces pasemos a el origen de los medicamentos. Entonces sabemos que los medicamentos
tienen un origen natural, sintético y semisintético, ¿no? Entonces, dentro de ellos, los naturales sabemos que son aquellos que tienen efecto terapéutico bajo los elementos, como se dice, naturales. Los semisintéticos son los que se utilizan el principio activo y lo recubren una forma farmacéutica como, como por ejemplo la penicilina. Y los sintéticos son los que han aislado como tal eh, la han aislado como tal la molécula, la molécula, como por ejemplo la aspirina. Entonces pasamos, como por ejemplo la aspirina. La aspirina ya es un medicamento que ha sido ya modificado pues para, para no tener que utilizar como tal la matica o nada de eso, ya es aparte. Mm, entonces, existe, existe un personaje que se llama, es de apellido Hoffman, no recuerdo el nombre, es de apellido Hoffman. Él fue el primer creador de la aspirina. Dentro de ellos sabemos que el laboratorio Bayer fue uno de los promotores que llegó pues a la rama farmacéutica con este medicamento y pues Bayer, el laboratorio Bayer se ha mantenido por muchísimos años de, con el avance y la tecnología y todo eso, pues el Bayer ha sacado muchísimos más medicamentos, pero entonces el más reconocido y por el que vamos a hablar ahora es la aspirina, o sea, el ácido acetil salicílico. Entonces, como vemos en la imagen, entonces sabemos que la aspirina es el nombre comercial, porque todo medicamento trae un nombre comercial y un nombre genérico. ¿Cuál es su nombre? ¿Qué efectos tiene el nombre comercial? El nombre comercial es la patente con la que se registró el laboratorio, o sea que ellos fueron los que realmente se involucraron e hicieron todo su trabajo y pudieron sacar a flote pues este medicamento. El ácido acetil salicílico sale a la venta como medicamento genérico. ¿Y por qué le llamamos genérico? Porque resulta acontece que ellos simplemente compraron la patente y ya siguieron distribuyendo su medicamento con su respectivo laboratorio. Entonces, tenemos que saber de que un medicamento tiene un margen terapéutico. El margen terapéutico es el efecto deseado que contiene cada medicamento. Sabemos que todo medicamento tiene que tener una dosis mínima y una dosis máxima para cada persona. Porque si pasamos la dosis mínima, puede ser un medicamento inactivo, o sea que no va a ser el efecto deseado, y si pasamos a la dosis máxima, pasamos a un medicamento tóxico, o sea que nos podemos, valga la redundancia, intoxicar. Mm, bueno, pues esto sería todo prácticamente sobre la introducción a cómo es un medicamento. Entonces, ahorita pasamos en qué momento eh, entra la regencia y la farmacia a entrar a la salud como tal. Entonces resulta acontece que en el decreto 2200 del 2005 autorizan al regente participar en droguerías, en laboratorios, en lugares hospitalarios. Y entonces eh, dejan que el regente haga parte auxiliar del químico farmacéutico y pueda ayudarlo a hacer eh, sus preparados magistrales. Dentro de todos estos preparados, el regente solamente puede preparar, hacer preparados magistrales, pero tópicamente, no inyectados, no orales. Entonces, de allí pasamos a la resolución 1403, que fue donde hubieron una cantidad de cambios. Dentro de esos cambios fue donde ya nos autorizaron a tener
inyectología, a poder tener una droguería el servicio de inyectología bajo unos reglamentos y unos parámetros. De esta resolución sale una ley 485, que es la que reglamenta al profesional dentro del área de salud. Entonces, sabemos que el regente pasa a tener una parte por decirlo así, importante dentro de este sector salud, pero debe de tener unos requerimientos, unos parámetros y unas vigilancias. Bueno, dentro de esto sabemos que hay que tener, que el regente debe tener muchísima responsabilidad en cuanto a la dispensación del medicamento. Dentro de esos están los 5 correctos. Entonces, medicamento correcto, paciente correcto, entre todos ellos. Entonces, debemos de saber de que el principio activo, que diga en la fórmula, que el medicamento sea el que dice en la fórmula, de no ir a dispensar ni vender por otro lado medicamentos que sabemos que no se deben vender. Entonces son muchas cosas que lo vigilan al farmacéutico, como tal al regente farmacéutico, pues. Entonces, sabemos que en lo administrativo hay una planificación, una organización, una dirección y una coordinación, y hay un control. Sabemos que dentro de lo administrativo hay una selección, una adquisición, recepción, almacenamiento, dispensación, área de cuarentena, gestión humana y atención al paciente. ¿Qué más podemos decir sobre esto? Sabemos que hay una ley, la ley 485, que eso contribuye a la prestación del servicio farmacéutico, ¿no? La gestión administrativa y, 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 el dirigir en centros hospitalarios de baja complejidad. Dentro de toda esta información, el regente tiene unos parámetros hasta dónde puede llegar y hasta dónde no. Dentro de esas, sabemos que el regente puede orientar al paciente, al usuario, en cuanto al medicamento, cómo tomarlo, pero bajo el parámetro del médico. No podemos llegar a dar un cambio siempre y cuando el medicamento ya el médico lo haya mandado de alguna otra forma. Hay que aceptarlo y hay que orientarlo a cómo se debe tomar el horario, orientar solamente. Debemos saber de que el regente debe tener una intimidad y una confidencialidad con cada usuario. Debemos saber de que la normativa siempre nos va a regir, siempre, o sea, siempre nos va a regir el decreto 2200, la resolución 1403, la ley 485, todas estas gestiones nos van a regir para poder mantener una gestión de control y vigilancia en cada una de las droguerías, ya sea de baja o alta complejidad, dependiendo de dónde trabaje el regente en farmacia. Esto sería todo. Muchísimas gracias. Me faltó. Vemos aquí unas vías de administración. Entonces sabemos que los medicamentos tienen diferentes vías de administración. Dentro de esas vías de administración, los medicamentos son tomados ya sea oral, parenteral, oral, anal, tópico, inyectado, intramuscular o intravenoso, vaginal, sublingual. Entonces, hay muchas formas de las vías de administración de los medicamentos, y dependiendo también la forma farmacéutica, depende la vía de administración. Muchísimas gracias. Hasta luego.